Muy buenas noches, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en tu canal Torre Fuerte. Estamos muy contentos de que te encuentres acompañándonos. Gracias a todos aquellos que nos están sintonizando en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente y bienvenidos una vez más. Estamos preparando ya, ¿verdad?, un gran tiempo especial con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido papá, mamá, a toda la familia. Qué bueno que se están preparando, ¿verdad?, para recibir una administración maravillosa a nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente damos la bienvenida al grupo Torre Fuerte que se encuentra aquí con nosotros. En otras ocasiones ha dicho la pastora Ana María, no estamos todos, pero finalmente estamos de a poquitos en poquitos ministrando, ¿verdad?, el servicio para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, y quiero darle las gracias también al grupo de intercesión que se encuentra aquí, asimismo Guerra Espiritual, está Marisol, Ignacio, están por acá, así como Brisa y como también Mariana. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos están sintonizando en esta bendita y hermosa noche. Vamos a dejarlos con unos cantos que ha preparado Torre Fuerte Iztapalapa para ustedes y posteriormente continuamos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que todos sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, Dios te bendice, Iglesia de Cristo, amigos, amigas, hermanas en Cristo que nos ven hoy esta noche. Iniciamos con la palabra de Dios, Salmo 134:1, que dice: miren y bendigan a Jehová, ustedes todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová están por las noches. Alcen sus manos al santuario y bendigan a Jehová. La palabra de Dios nos incita a que todo tiempo estemos adorando el nombre de Cristo Jesús. Y hoy vamos a decirle a Cristo Jesús que abra los cielos y que derrame sobre nuestro hogar, sobre nuestra familia, bendición tras bendición, y que veremos su victoria en todo tiempo, en el poderoso nombre de Cristo Jesús.
llena hoy mi corazón. Escucha mi clamor, abre los cielos, 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 Le damos una ofrenda de palmas a Cristo Jesús. Exáltale hoy en tu casa, exáltale hoy donde quiera que estés, porque tenemos un Dios omnipresente que está en todo lugar. Hoy queremos exaltar tu nombre, Señor. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, caen, caen. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen, 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 caen. Queremos a Cristo proclamar, con un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. A Jesucristo como Rey. Gracias a Dios y vamos a iniciar. Le damos la gloria a nuestro Señor Jesucristo,
que Él nos permite en esta tarde estar teniendo un tiempo maravilloso de adoración. Y bueno, gracias a los chicos de Torre Fuerte. Y vamos a iniciar en esta tarde, así que te invito a ti que te encuentras con toda tu familia, ¿verdad? A lo mejor tomando un cafecito, sentándote ahí junto a la televisión, probablemente tu teléfono celular, alguna aplicación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendecimos a todos nuestros hermanos que están en Estados Unidos, a la familia Nácar allá en la ciudad por Texas. Bendecimos también a Marbella Nácar, a Arquímedes Ignacio, así como también, ¿verdad? A Dafne le mandamos un saludo, Dafne Nácar también en el nombre de Jesús. Y bueno, qué bueno que están con nosotros, a los que están enlazados aquí también en la Ciudad de México, a los que están en la República Mexicana, un gran abrazo, un gran saludo. Y bueno, vamos a pasar en este tiempo a la palabra de Dios. Bienvenidos todos ustedes y vamos iniciando con este tiempo especial de parte de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios. En este momento no se encuentra la pastora Ana María, que es la que normalmente nos acompaña en la mesa, pero en esta ocasión, ¿verdad? Ella se encuentra haciendo algunos arreglos que tenía por allí. Bueno, finalmente tuvo que salir y no se encuentra, pero le damos la gloria a Dios de que el principal, nuestro Señor Jesucristo, está con nosotros. Gracias a Dios. Bueno, vamos a iniciar en esta noche con una pregunta que normalmente muchos nos haríamos. ¿Qué necesita la iglesia de hoy? ¿Qué necesita la iglesia en este tiempo? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué es lo que necesita? Más bien sería la pregunta que nos hacemos. Y para esto vamos a leer la escritura en Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O tampoco le importó la esterilidad de la matriz de Sara. Romanos 4, 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue y se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Romanos 4:21 termina diciendo así: plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Seguramente si esta pregunta nos la hubiéramos hecho hace unos meses atrás los pastores, seguramente la respuesta para nosotros hubiera sido muy terrenal. ¿Por qué no decirlo así, verdad? En un momento dado. Seguramente muchos pastores nos hubieran dicho: necesita tener fe. ¿Para qué, pastor? Y muchos de nosotros seguramente habíamos dicho: quiero mi templo más grande, quiero llenar la iglesia, quiero tener mucha gente, yo quisiera nuevas cámaras de televisión, yo quisiera tener un ministerio mucho más grande. Seguramente muchos hubieran pedido autobuses para transportar y trasladar a la gente. ¿Por qué no, verdad? Yo quiero más ingresos económicos, algunos otros habríamos dicho, o quisiera solamente que la congregación fuera mucho más grande. Pero en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo nos está permitiendo enfrentar, vamos a decirlo así, una pandemia, que seguramente la respuesta a esta pregunta tendría que ser muy diferente, mucho más enfocada a lo espiritual, a lo terrenal. Por eso necesitamos hacernos esa pregunta: ¿qué necesita la iglesia hoy, en este tiempo? ¿Qué está necesitando la iglesia? Y este día vamos a ver la respuesta a esa pregunta. Lo que la iglesia realmente necesita es tener fe. Una fe inquebrantable, una fe firme, una fe fuerte, que pueda lograr que lo que no es aparezca, se convierta en realidad. Reflexionemos en la vida de Abraham. Sabremos, por ejemplo, que a Abraham se le llama el padre de la fe. ¿Pero por qué se le llama el padre de la fe? ¿Será que él inventó la fe? No, pero él aceptó tanto la fe que la creyó verdadera y creyó que verdaderamente Dios estaba respaldando toda esa voz que él llegó a escuchar en su cabeza. Estoy seguro que hoy muchos dirán: escucha voces en la cabeza, está chiflado, está loco, le va mal. Mas sin en cambio, esa locura que aparentaba ser de Abraham, finalmente era la voz misma de Dios hablándole a él, pues verdaderamente él tuvo una fe extraordinaria. Una fe que la iglesia de hoy necesitamos conocer y experimentar en nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos decimos cristianos, pero cuando pasamos los primeros momentos de prueba, primeros momentos
momentos de lucha, tenemos muchos problemas para poder mantener firme esa fe y poder confiar plenamente en Dios, aunque parezca que ya no hay esperanza. Confiar en Dios. Muchas ocasiones nos es muy difícil cuando vemos a los hijos sufriendo, cuando vemos que no hay nada de lo que hemos declarado, cuando vemos que de alguna manera aparentemente la promesa de Dios no se ha cumplido en nuestras vidas. Ahí encontramos, ¿verdad?, que nuestra fe se quebranta. Es ahí que encontramos que mucho cristiano decide volver atrás del camino. Abraham, por ejemplo, recibió una noticia cuando él tenía 75 años aproximadamente, de que él tendría un hijo y que sería padre de muchas naciones. 75 años. Casi cumplía los 100 cuando esta promesa se cumplió, mas su fe y su confianza en Dios no se debilitaron, aún a pesar de esos 25 años que la promesa no llegó. ¿Sabes que muchas veces tenemos promesas en nuestra vida y no te van a llegar de la noche a la mañana? ¿Sabes que a veces las promesas de Dios llegan a veces con un retraso, y no por un retraso, sino en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo que Dios ha programado que todas estas se den? Cosas adversas que hacen parecer que sería imposible que llegaran a ser verdad. Es decir, Abraham tuvo una promesa de ser padre de multitudes. Yo me imagino que él pensó tener como 15, 16, 60 bebés, y seguramente a través de esos bebés iban a nacer muchas naciones. Pero no fue así de la manera que Dios le había prometido. No eran los planes de Dios. El plan de Dios era tener un hijo, y a través de ese hijo tener muchos hijos dentro, ¿verdad?, prácticamente de la vida espiritual, muchas generaciones. Recordemos que todos los casos adversos que tenía Abraham. Recordemos que él, su esposa, era estéril. Él ya casi cumplía los 100 años de edad, y Sara, su esposa, hace mucho tiempo que su etapa fértil se había acabado. Génesis 18:10 en adelante nos habla de todo esto, cuando ella ya dejó de tener esa menstruación que era normal en la vida de la mujer que está fértil, ¿verdad? Y ella ya no la tenía. Ahora platiquémoslo esto a la iglesia de hoy. Nosotros como iglesia de Cristo necesitamos tener una fe como la de Abraham, una fe seguramente para poder creer, para poder confiar en Dios, aunque las circunstancias que vemos alrededor, que sabemos noticias malas de la pandemia, noticias malas que alcanzaron a familias muy cercanas a nosotros, y muchas veces parecería que ya no hay esperanza, parecería que todo se está acabando, salimos con miedo, con recelo, pensamos que no amaneceremos al otro día. Aunque la respuesta de Dios aún no llegue, debemos mantener nuestra fe firme, fuerte y sin dudas en nuestro corazón, a pesar de las malas noticias, a pesar de lo que escuchemos, a pesar de lo que veamos, aunque no exista todavía una vacuna contra el COVID-19, aún a pesar de las estadísticas y de las proyecciones de los gobiernos nosotros tenemos que tener esa seguridad de que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, es que Dios te va a proteger, Dios te va a guardar. Por supuesto, eso no nos habla de bajar la guardia y dejar de cuidarnos. Por supuesto que es importante que nos cuidemos, pero también confiemos en que Dios está con nosotros, y si Dios con nosotros, nadie más podrá contra nosotros. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 12, dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué hizo Abraham para poder tener una fe así? ¿Qué hizo Abraham para tener una fe tan grande? Romanos 4:20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Sabes lo que hizo Abraham? No permitir que la duda limitara su fe. Eso es importante, porque muchas veces nosotros, a través de la duda, limitamos la fe o debilitamos la fe que muchas veces está en las promesas de Dios. Si Dios te ha prometido estar contigo hasta el fin del mundo, si Dios ha prometido su cobertura en tu vida, en tu familia, si a través del tiempo te han dado palabra profética, si a través del tiempo Dios ha hablado que saldrá tu familia adelante, que sacará a tu esposo de las drogas, que sacará a tu esposo del alcohol, que tu familia será rescatada en el nombre de Jesús, yo creo que esa palabra se va a cumplir. Solo tienes que tener fe, solamente tienes que tener la seguridad que Dios no te abandona y que Dios está contigo. Tienes que fortalecerte en fe a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las dudas.
que tenía su misma esposa, Abraham aceptó la promesa que Dios le dio. Es decir, Sara todavía se rió cuando recibió de parte del ángel la promesa que iba a tener un hijo, aun cuando la promesa tardó 25 años en hacerse de realidad. Abraham estaba plenamente convencido del poder de Dios y de su fidelidad, y para él lo que Dios prometió tenía que ser algo ciertísimo. Sin lugar a duda, ¿verdad?, que él sabía que Dios tiene el poder de hacerlo todo realidad. Por eso habla la fe de que Dios ciertamente ha buscado eso. Abraham se dejaba guiar por el Señor, aun cuando no conocía el camino, y aprendió a confiar y caminar en fe. Por eso el libro de los Hebreos, capítulo 11 en adelante, nos habla de algo muy interesante. Y aquí quiero citarte la Biblia, hablando un poquito de la fe en el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, la fe es la seguridad de lo que tú estás esperando. Es decir, que cuando tú vas a Dios, te acercas a Dios creyendo con fe que lo que no ves, pero estás llamando a través de la fe, estás convencido que eso que no se ve llegará a tu vida. Ese es, vamos a decirlo así, el desglose de lo que menciona Hebreos 11:1. La fe es la seguridad, la certeza, la seguridad de lo que tú estás esperando. ¿Qué estás esperando en Dios? Tal vez que cambie tu esposa, tal vez que se convierta, que fue constituido el universo. Entonces, por la fe entendemos que todo lo que hoy es el universo, sol, luna, planetas, galaxias infinitas, fueron convertidas, hechas a través de la fe, por la palabra de Dios. Quiere decir que Dios creó lo que no era, a través de su palabra lo hizo realidad. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Aquí nos está hablando Dios claramente que lo que no se ve solamente se hace a través de la fe. Si tú estás orando por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, ora en fe, clamándole a Dios que lo que no se ve se va a hacer en tu familia, se va a hacer en tu vida. Señor, quiero poner un negocio en el nombre de Jesús, ayúdame. ¿Qué negocio será, Señor? Algo que sea verdaderamente, Señor, redituable para mí, para mi familia, pero que también sirva a otras personas para glorificar tu nombre, Señor. Y por qué no pedírselo al Señor, porque sabemos que en fe estamos haciendo y provocando que la atmósfera espiritual se mueva hasta provocar que un milagro maravilloso suceda en nuestras vidas, ¿verdad? Porque es prácticamente, dice que lo que está hecho, el universo, las galaxias, fue hecho de lo que no se ve, de lo que no se veía. Quiere decir entonces que lo que no hay en un momento dado en la vida se va a hacer por lo que hoy, ¿verdad?, antes no estaba, pero hoy se va a ver en el nombre de Jesús. Verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Las ofrendas hablan aún cuando una persona ha muerto. Las ofrendas hablan de parte de Dios cuando estas son agradables. Cuando las ofrendas se han dado al Señor, estas aún siguen hablando por nosotros, porque Dios mira ese corazón desprendido, agradable, maravilloso. Verso 5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y el verso 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? ¿Quieres que Dios esté agradado contigo, con lo que tú haces? Primeramente, acércate con fe a Dios. Tienes que acercarte con fe a Dios, dice aquí la Escritura en el verso 6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir que si yo me acerco sin fe, yo no creo que Dios exista. Yo dudo de que Dios esté vivo. Yo dudo que Dios haga algo en mi vida. Pero si yo me acerco con mucha fe,